Vamos a desgranar hoy unas acusaciones muy serias que provienen del canal Ciudadanos contra la Corrupción. Apuntan a la existencia de lo que ellos denominan una élite protegida en la República Dominicana. Veamos en qué se basa exactamente su argumento. El punto de partida, según nos cuenta la fuente, es una nueva y bastante controvertida ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, lo que se conoce como el DNI. Y la pregunta que se plantea es clave, ¿eh? ¿Su objetivo real es la seguridad del país o más bien blindar los intereses de unos pocos? Para entender bien toda la argumentación hay que seguir dos hilos, dos pistas de investigación que, como veremos, acaban por cruzarse. La primera nos lleva directos al círculo más íntimo del poder. Y esa pista tiene un nombre: Pablo Portes. La fuente señala que fue nombrado asesor financiero del presidente nada más y nada menos que el primer día de su mandato. Pero, y aquí viene lo interesante, se alega que su papel más influyente no está en el gobierno. Resulta que Portes es también un alto ejecutivo de GB Group, un conglomerado haitiano muy potente. Y esto nos conduce directamente a su fundador, Gilbert Biguió, que es una figura absolutamente central en toda esta trama. Y aquí es donde la historia coge una dimensión internacional muy seria. La fuente subraya que en el año 2022, tanto Canadá como Estados Unidos sancionaron a Gilbert Biguió. ¿La acusación? Pues presuntamente haber financiado a las bandas criminales que han sumido Haití en el caos. Bueno, a raíz de estas sanciones, el presidente dominicano emitió una orden prohibiendo la entrada a 39 ciudadanos haitianos considerados una amenaza. Y en esa lista, ojo, estaban otros individuos también sancionados. Sin embargo, la fuente destaca un detalle que consideran crucial. Gilbert Biguió, el jefe de la empresa para la que trabaja el asesor presidencial, no figuraba en esa lista. Vale, vamos a dejar ese hilo en suspenso un momento y pasamos al segundo. Este se enfoca en una de las figuras más célebres del empresariado dominicano, Frank Rainieri, al que a menudo se refieren como el padre del turismo. A Rainieri se le atribuye la hazaña de haber construido el imperio de Punta Cana prácticamente de la nada. Pero la fuente nos presenta una narrativa alternativa, una que sugiere que el origen de este éxito es, bueno, más complejo de lo que parece. La fuente asegura que una pieza clave de esta historia tiene que ver con la financiación de una infraestructura crítica para el aeropuerto privado de Rainier. Según los decretos gubernamentales que cita la investigación, el Estado dominicano autorizó un primer reembolso para un nuevo radar en el aeropuerto privado de Rainieri. La cifra, más de 6,5 millones de euros. Pero la cosa no quedó ahí. Un segundo decreto aumentó el total a más de 7,8 millones euros para cubrir supuestamente costes de financiación. Y finalmente, un tercer decreto elevó la suma a más de 10,5 millones. Pero según la fuente, lo más llamativo no es solo la cantidad, sino el método de pago. Estos fondos públicos, destinados a una empresa privada, se habrían liquidado restándolos de los impuestos que la propia compañía debía pagar al Estado. La fuente también cuestiona la narrativa oficial sobre quién desarrolló realmente Punta Cana. Con imágenes de satélite nos muestran que en 1985 aquello era una simple pista de tierra en medio de la selva. Sostienen que la gran transformación, el salto a un centro global, solo empieza de verdad cuando a finales de los 90 se unen al proyecto el diseñador Óscar de la Renta y el cantante Julio Iglesias, aportando capital y sobre todo su enorme proyección pública. Y aquí es donde llega el momento clave, el punto en el que esos dos hilos que seguíamos, el del asesor del presidente y el del magnate turístico, por fin se unen. La fuente presenta esta foto como la prueba de esa conexión. En ella se ve a Rainieri junto a Pablo Portes, un nexo que une directamente el imperio turístico de Punta Cana con el conglomerado GB Group. Y entonces la fuente pone el foco en este dato, que es cuanto menos llamativo. Citan datos de la revista Forbes que en 2016 estimaban la fortuna de Rainieri en unos 400 millones de dólares. Al año siguiente, 2017, es nombrado miembro del Consejo Nacional de Competitividad, un órgano muy influyente donde se mezclan el sector público y el privado. Pues bien, para 2020 su patrimonio estimado se había multiplicado, alcanzando los 1.700 millones. Así que, si juntamos todas las piezas del puzzle que nos presenta la fuente, el panorama es el siguiente: un asesor presidencial vinculado a un empresario extranjero sancionado, un magnate del turismo cuyo imperio se habría levantado con ayuda estatal, una conexión visible entre ambos, y como telón de fondo, una nueva ley de inteligencia que podría, presuntamente, ocultar todas estas actividades. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. La conclusión de Ciudadanos contra la Corrupción es tajante. La nueva ley del DNI no tendría como fin la seguridad de la nación, sino la seguridad y el blindaje de esta presunta élite.
Al final, las afirmaciones que se presentan aquí plantean preguntas fundamentales sobre la gobernanza, sobre la influencia y la rendición de cuentas, y dejan una reflexión en el aire. Cuando los negocios y el poder del Estado se entrelajan de esta manera, ¿a quién se está sirviendo en realidad?